de su ponencia es análisis regional de lluvias y escurrimientos máximos en México. Doctor. Sí, bueno, les voy a platicar, enfatizar la palabra regional, es decir, lo principal contribución de este trabajo es precisamente el ver las cosas de manera regional y no individual de cada uno de los puntos de medición. Bueno, el objetivo final, aunque no es el que se ha alcanzado hasta ahora, es estimar umbrales de gastos para cualquier sitio de la República Mexicana. Por lo pronto hemos cumplido con otros objetivos que son encaminados a eso, que nos permiten estimar lluvias asociadas a distintos periodos de retorno para cualquier duración y cualquier sitio de la República Mexicana. Para ello trabajamos con más de 2,000 estaciones, cada una con periodo de registro de más de 20 años. Por otro lado, estimar gastos instantáneos asociados a distintos periodos de retorno en sitios que cuentan con medición, de esos se estudiaron 310, y relacionar esos datos de escurrimiento con las características fisiográficas y precipitación de las cuencas para poder hacer una estimación en sitios sin medición. Para eso, bueno, tuvimos que obtener esas características fisiográficas. Digamos, la idea de regionalización la quise expresar con esa frase que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon la tuya a remojar. Digamos, si por ejemplo en esa región han ocurrido todos esos eventos extremos, esos huracanes, pues podemos pensar que en los puntos intermedios existe la probabilidad de que de que se presente en el futuro un evento semejante. Entonces, donde no se ha presentado, se puede aprovechar la información de donde sí se ha presentado. Bueno, otra idea básica es que la región tiene que tener cierta homogeneidad para compartir determinadas características. En este caso lo que analizamos son los valores máximos, entonces nos interesa ver si la zona está sujeta a la incidencia de huracanes, como la lámina anterior, si es de frentes fríos, si tiene que ver la interacción de frentes fríos con ondas tropicales o si son zonas protegidas por las montañas. A pesar de compartir características, pues no son iguales los valores que se obtienen en un punto o en el vecino, pero se puede aspirar a que modulándolos se obtenga un registro que pueda compartir la misma función de distribución de probabilidades. Entonces esa modulación pues lo que trata es de eliminar las diferencias y vamos a verlo en los siguientes ejemplos. Estos son datos, no son todos porque si no, no cabía en la lámina, pero de distintas estaciones hidrométricas, y si los valores máximos anuales sacamos sus estadísticas, pues vemos que los que están marcados con azul tienen un coeficiente de variación alto comparado con los demás y también una relación entre el máximo medido y el medio también grande. Los que están marcados con amarillo, pues al revés, ¿no? Tienen coeficiente de variación más pequeño y también más pequeña la relación entre los máximos y los medios. Entonces, se pueden agrupar, formar dos grupos en términos de las características estadísticas. Hay otros, los que están en blanco, que pues por lo pronto no se sabe a qué grupo deben pertenecer. Bueno, esas son las que formaron los dos grupos que comentaba yo. Los otros parámetros, si vemos la media, la desviación estándar, etcétera, pues varían mucho de una estación a otra, pero afortunadamente y particularmente la media, pues va a estar relacionada con las características de la cuenca correspondiente. Entonces podemos esperar que al dividir entre la media vamos a eliminar esas diferencias
entre una estación y la otra. Entonces, vamos a obtener un registro al modularlo, dividiendo entre la media, un registro muy largo, en lugar de muchos registros pequeños. Este nuevo registro tiene en todos los casos media igual a 1 y una desviación estándar igual al coeficiente de variación original, de tal manera que si el coeficiente de variación original era similar, pues los nuevos resultados van a seguir también siendo similar. Lo de similar y se presume, pues hay que demostrarlo, ¿no? Para ello, por un lado, hay que tener evidencias que permitan sustentar la hipótesis de que formamos un grupo homogéneo y luego validar esa hipótesis. Este es un ejemplo en la zona del Pacífico, en donde son las mismas estaciones que había yo mencionado antes, pero ya viendo la topografía se nota que hay, a ver si le atino. Ahí está bien. Hay algunas que bajan directamente sus cuencas de la sierra, hay otras que llegan a una laguna por acá, unas lagunas con cuencas muy pequeñas, y hay otras que vienen de una cuenca protegida por las montañas. Entonces, ya tomando en cuenta, aparte de los coeficientes de variación, estos comentarios que estoy haciendo, pues formamos 3 grupos de estaciones: las que bajan directamente de la montaña, las de las 2 lagunitas, y que son cuencas muy pequeñas, y las que del río San Pedro, que vienen desde cuencas protegidas por la barrera montañosa. Eso mismo está puesto en el esquema del lado izquierdo. Las azules bajan directamente de la montaña, las amarillas vienen del río San Pedro y las anaranjadas o rojas de las 2 lagunas. En el caso de las lluvias, que es el caso del lado derecho, en la zona de Nuevo León, se pueden distinguir también 3 zonas diferentes: una protegida por las montañas, otra materialmente en la parte de barlovento de las montañas, y finalmente otra en donde los ciclones entran sin ningún obstáculo, ¿no? Y hay muchas evidencias de ciclones que han entrado a esas zonas. Al formar las muestras ampliadas, en el caso de los escurrimientos, obtenemos para las 3 zonas que yo mencionaba, otra vez no le... Bueno, del lado izquierdo está está mejor, pero ahora tengo muchas cosas. Bueno, déjenme platicárselos. Del lado izquierdo está el grupo 1 y, digamos, ahí logramos tener como 250 valores al agregar varias cuencas. En el grupo 2 casi 500, si ven ustedes el puntito azul, 400 y fracción, y en el grupo 3, el de las 2 pequeñas cuencas, solamente llegamos a tener como 90 valores. Pero de cualquier manera son mucho más valores que los que tendríamos al analizarlo individualmente, de tal manera que las funciones de distribución se pueden ajustar mucho mejor. Este es el caso de las lluvias, ahí sí los valores son mucho más los que podemos agrupar. Entonces, en la región 1 tenemos alrededor de 300 estaciones, en la región 2 cerca de 1000 y en la región 3 también cerca de 1000. Se comportan muy diferente, ¿no? La región 1 tiene valores máximos que para extrapolar a 10.000 años de periodo de retorno no llegan al 4, en la 2 andan en 4.5 y en cambio en la 3 andan arriba de 7. De esa manera, entonces, estudiamos 66 regiones o formamos 66 regiones para las lluvias y estudiamos, como ya había dicho yo, 310 estaciones o cuencas que están seleccionadas
de tal manera que tuvieran más de 20 años de registro y que también fueran cuencas, digamos, desde un punto de vista práctico, vírgenes, es decir, que no tuvieran almacenamientos que alteraran el comportamiento natural. La parte de verificación la muestro aquí en un ejemplo, en donde lo que hicimos fue, dada la función de distribución que habíamos obtenido, pues generamos muestras aleatorias del mismo tamaño que la muestra histórica y comparamos los coeficientes de variación de las muestras generadas con las de los históricos. Este caso lo puse porque hay un punto, el punto rojo que está en la primera lámina hasta abajo, que solamente en la 7, en la muestra generada 7 pudimos obtener uno menor que ese, ninguna de las otras 9 se logró. Los valores máximos, en cambio, sí siempre se encuentran valores sintéticos mayores que el máximo histórico. Entonces, la única estación que queda, digamos, en duda es esa que tiene un coeficiente de variación muy bajo. Entonces, nosotros ya el valor medio que tenemos para cada una de las estaciones lo podemos llevar a cualquier periodo de retorno multiplicando por los factores que se muestran en la tabla. Por supuesto, si nos fijamos en la última columna, pues los valores muy grandes se dan en Baja California Sur y en Baja California Norte, es decir, en los lugares donde hay fenómenos extremos que generan esos valores tan grandes. Hay un caso un poco raro que es Durango, que nos da valores altos. Ahí está Durango, nos da un valor de 6.22. Al revisarlo hay algunos datos que no son muy confiables y estamos checando con la Conagua para ver por qué nos da tan grande, ¿no? Pero todos los demás son muy confiables. Para el caso de las lluvias, necesitamos, aparte de la lluvia en diaria, máxima anual, para duraciones diferentes. Entonces también se hizo un estudio regional ya de hace varios años de un factor que llamamos de convectividad, es decir, qué tanto de la lluvia en un día cae en una hora. Por ejemplo, aquí en el Valle de México, como el 65% de lo que llueve en todo el día realmente ocurre nada más en una hora. Y también vimos, porque hay cuencas muy grandes que tenemos que estudiar para duraciones mayores que un día, y vimos la relación entre 2 días y un día, 3 días y un día, etcétera, que curiosamente nos resultó muy estable en toda la República. También para esas cuencas grandes, pues la lluvia no es realmente simultánea, entonces tenemos que considerar factores de reducción por área, que ya también tenemos calculados para varias regiones de la República. Entonces, al final tenemos para cada una de las zonas en que dividimos la República, en el caso de las lluvias, todos esos factores que nos llevan hasta 10.000 años de periodo de retorno. Y para los lugares que no están medidos, pues también encontramos relaciones entre la media y las características fisiográficas de la cuenca, que están puestas algunas en esa lámina. La lluvia media la tenemos para toda la República. Ahí está ese mapa en la República, pero tenemos mapas por estado para verla con mayor resolución. Y podemos pasar a cualquier periodo de retorno con las tablas que les mostré antes y a duraciones cualquiera también, ya sea con los factores de Chen de convectividad o con los factores de más de un día. Y podemos también llevarlo a una área cualquiera de cuenca con los factores de reducción. En el caso de los gastos máximos anuales, en las estaciones que ya están medidas, las que utilizamos, las 310, pues simplemente usamos los factores que obtuvimos, y en las que no están medidas, primero obtenemos la media relacionándola con las características fisiográficas y de precipitación de la cuenca, y ya teniendo esa media aplicamos los factores.
Un ejemplo para el caso de los gastos es que quisiéramos obtener en ese sitio que está del lado derecho señalado, el gasto máximo con un cierto periodo de retorno, por ejemplo, 10 años. Punto A. Ahí está un punto A que tiene una cuenca que está marcada en la lámina de la izquierda. Esa cuenca está en una región donde podemos, con sistemas de información geográfica, obtener sus características, el área, la pendiente, etcétera, y está situada en la región hidrológica 18, 3, que le llamamos porque dividimos en 3 partes. Entonces la ecuación que utilizamos es el área elevada a la 3, a la .63 por la precipitación a la 3 y pico, es la ecuación que está hasta abajo, y obtenemos la media de los gastos máximos anuales para esa cuenca no medida, y esa media la multiplicamos por un factor, en este caso 1,58, para llegar a la de periodo de retorno de 10 años. Si quisiéramos la de 10.000 años, tendríamos que haber multiplicado por 4. Se nos vino el tiempo encima, doctor. Sí. Está bien. Muchas Muchas gracias. Muchas gracias.